Había una persona que tenía dos espejos en su casa. Uno estaba viejo, roto y con manchas. Desde niño siempre se había mirado en ese espejo, porque era el único que conocía. Pero ese espejo lo deformaba. Lo hacía verse peor de lo que realmente era. Un día descubrió que en otra habitación había un espejo limpio y claro que mostraba su verdadero rostro. Al principio le costaba usarlo, porque había crecido con el espejo roto. Sin embargo, comprendió que no porque hubiera crecido mirándose en ese espejo era de la manera en que realmente se veía. Decidió empezar a mirarse en el espejo correcto y ahí descubrió quién era realmente. Muchas veces creemos que somos lo que aprendimos, cómo pensamos desde que nacimos, pero en realidad no es esa nuestra condición. Tenemos que aprender a romper patrones. ¿Cómo estás? Te bendigo en esta mañana. Soy la profeta Valentina de la Tierra Todo lo Puedo en Cristo. Hoy vengo a predicarte la palabra del Señor una vez más en este devocional. Comencemos. El carácter de un cristiano. El Señor me dio esta palabra en una madrugada, en oración, y está en 1 Tesalonicenses 5, del 14 al 23, al versículo 23. Y hablaba de un poco de cómo el Señor quiere que seamos, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que hablemos, cómo quiere que pensamos, cómo quiere que tratemos al resto. El Señor, a través de la palabra de Jesucristo, nos dejó pautas y condiciones que nosotros como cristianos debemos seguir, ¿no? Amén. Muchas veces nos cuesta romper esos patrones porque de repente se encuentra el egoísmo y empieza a tomar parte en nuestra vida y dice, no, yo soy así y así crecí, así me voy a morir. Muchas veces escuché esa palabra, esa frase, que realmente es como una atadura. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a romper patrones, a romper todo el tiempo estructuras, amén, a entender que no de la manera que nacimos es de la manera en que vamos a morir. Dice la palabra del Señor que vamos en camino a la estructura del varón perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días me tengo que ir perfeccionando. Amén. El Señor habla en Tesalonicense esta palabra. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, ni sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda palabra. El Señor nos da pautas, nos dice de qué manera nosotros tenemos que movernos. Hay una parte que me encanta, que dice, estén siempre alegres. Como titulé este pequeño devocional, puse el carácter de un cristiano. ¿Cómo es el carácter de un cristiano? Dice la palabra del Señor que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Nos recalca el Señor y dicen, estén alegres siempre. ¿Cómo actúa un cristiano? ¿Cómo te das cuenta vos cuando hay un cristiano? A ver, el primer ejemplo que siempre es la vestimenta, cómo se visten. Las mujeres, los varones se visten con modestia, cómo hablan. Un cristiano no puede estar insultando, no puede estar maldiciendo, no puede estar hablando palabras mundanas todo el tiempo, escuchando música mundana, ni esas cosas que nos contaminan, ni relacionándote con personas que te contaminan, que no vienen de Dios. A veces pensamos que no nos afecta, no nos hace daño, pero estar en un ambiente donde no se mueve el Espíritu Santo, nos empieza a contaminar y en vez de ir hacia la estructura del varón perfecto, estamos retrocediendo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos y empezar a tener carácter en Cristo y carácter de cristiano. ¿A qué me refiero con carácter? De saber que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Nosotros tenemos convicción de pecado y tenemos voluntad. Por lo tanto, tenemos que saber tomar nuestras decisiones como un cristiano y como un hijo de Dios lo haría. Nuestra manera de hablar, de movernos, de pensar, reprendan sus pensamientos. Tenemos que aprender a vivir en bendición y en santidad. Amén. Otra cosa que recalca el Señor dice, más bien esfuércense siempre por hacer el bien.
no solo entre ustedes, sino a todos. Esforzar. La característica de un cristiano es que siempre trata de hacer el bien, siempre está alegre, siempre está contento, siempre está ayudando a los demás, siempre está dando una palabra, siempre está en bendición. Y a veces vamos a decir, profeta, pero yo a veces no tengo ganas de estar alegre porque me siento mal. Y es verdad, necesitas estar mal. ¿No? Con eso no te estoy diciendo que reprimas tus sentimientos, sino que aún en la prueba busques sacar provecho de eso que estás pasando. Yo estoy pasando y reconozco espiritualmente un poco de lo que hablábamos ayer en el otro devocional. Reconozco que esto que me está pasando es espiritual, por lo tanto me alegro y me pongo contenta porque el Señor está conmigo, amén. Tenemos que aprender a ver con los ojos que Dios nos mira y a caminar en obediencia y en amor. También nos habla de que amonestemos a nuestros hermanos cuando están haciendo el mal o están siempre con amor, desde el cariño, desde la comprensión, sin juzgar. Dice, amonéstense entonces desde el cariño para tratar de que ese hermano pueda empezar a crecer espiritualmente. Amén. No solamente yo, sino todos los que están a mi alrededor. Y hay otro que yo lo remarqué que me parece súper importante y te diría que lo más importante que dicen, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, no apaguen el espíritu. El Señor nos habla que no apaguemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? No teniendo un carácter en Cristo, no teniendo un carácter de reino, contaminándonos con cosas, un poco de lo que hablábamos anteriormente, contaminándonos de cosas que no nos hacen bien, contaminándonos de música, de gente, de chismes, de pensamientos, de un montón de cosas que vienen de espíritu. Eso nos aparta del espíritu. No apaguen el espíritu. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Mantenete en ayuno, mantenete en oración, mantenete leyendo la palabra. Hay veces que no tenemos ganas y lo entiendo porque me está pasando, me estuvo pasando, pero ahí es donde tenemos que someter la carne. ¿Qué significa someter la carne? ¿Sabe lo que predica mi pastora? Dice, siempre hace como un chiste y dice, cállate carne, porque somos de carne y ella manda a callar a su carne. Nosotros tenemos que mandar a nuestro cuerpo. Yo siempre le digo a mi cuerpo, alma mía, adora a Jehová. Mando a mi alma a que adore al Rey de Reyes. Mi pastora manda a su carne a que se calle. Cállate carne, y empezar a vivir en santidad. No me importa que no quiera, no me importa que no tenga ganas, no me importa que esté cansada, que esté mal, que me hayan pasado un montón de cosas. Yo voy a ir a buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores para que mi espíritu no se apague. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y bueno, nada, esta palabra impactó mucho en mí, está muy linda. También dice, en una parte que dice, Él es el Dios de paz. Entonces, ¿nosotros cómo tenemos que manejarnos? Usted, la mayoría de las veces, a mí me ha pasado, escuchaba hermanos en Cristo que lo predicaban, que lo decían, contaban como testimonio, que otras personas que estaban en el mundo decían, vos me das una paz, me generás una tranquilidad, vos tenés una luz, y eso no es nuestro, no es mérito propio, sino que es del Espíritu Santo de Dios, es porque el Señor está en nosotros. Entonces, esa es la característica de un cristiano. Un cristiano no puede estar enojado, no puede estar insultando, no puede estar con mala cara, jamás de los jamases, por más de lo que estés pasando, no te permitas estar mal, no permitas estar de esa manera, tenés que estar en bendición, tenés que estar tranquilo, manejando tus emociones, regulando todo lo que sentís para poder sentirte bien. En la palabra habla de la historia de Caín. ¿Sabe por qué Caín mató a su hermano? Porque se llenó de envidia, de enojos y de celo. El Espíritu Santo de Dios posaba en él, pero él no tuvo dominio propio para manejar sus emociones y por lo tanto pereció. Y pereció su hermano, que era inocente. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y a tener carácter en Cristo. Porque quizá lo que estaba pasando Caín en ese momento, a él lo angustiaba y lo ponía mal, y esa es la situación que nosotros a veces nos encontramos. No, ¿por qué me está pasando esto? No, me empiezo a desesperar y me empiezo a dar enojo. ¿Y por qué tiene ella ese cargo, él ese cargo? Si yo lo quería, si yo me lo merecía más, y nos empezamos a estresar. Y ahí es cuando tenemos que someter la carne para que no nos pase lo que le pasó a Caín, que se llenó de ira, que se llenó de enojo, que se llenó de celos y por lo tanto mató a su hermano, porque no tuvo dominio propio ni carácter en Cristo. Aprendamos a vivir con el carácter en Cristo, aprendamos a tener carácter cristiano y a movernos con un carácter cristiano. Amén. Bueno, espero que te haya gustado esta palabra, que la tosieros en tu corazón. Una palabra clave que te dejo hoy es aprender a tener carácter en Cristo.
Entonces, en diferentes partes del día tenés que repetirte, quiero aprender a tener un carácter en Cristo. Dice la palabra del Señor, pedir y se os dará. Entonces nosotros tenemos que pedirle todo al Señor, hasta lo más absurdo, nosotros tenemos que pedírselo porque Él nos lo va a dar, amén. Voy a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, Señor, gracias por la persona que está escuchando esta palabra en este momento, Señor. Te pido que impactes en su vida, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Señor, enseñale a tener un carácter en Cristo, enseñale a hablar, a pensar, a escuchar, Señor, lo que le conviene, Señor, y aprender a tener dominio propio y control en sus emociones, Señor. Dale convicción de pecado si está haciendo el mal, Señor. Si está con gente, si está con personas que no les conviene, en un círculo que están rodeando, que no les conviene, Señor, te pido que los quites, Señor. Llévate todo lo que no te guste, Señor. Te damos todo control en nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, alma y cuerpo que es templo, Señor, tuyo. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra llegue a las personas que realmente lo necesitan escuchar, Señor. Lleva esperanzas al abatido, al frustrado de corazón. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. La iglesia dice amén, amén y amén. Bueno, nos estamos viendo mañana en el próximo devocional. Los quiero mucho, espero les haya gustado. Bye.